¿Vale? ¿Podemos empezar? Casi me siento obligada a pediros disculpas a todas porque verdaderamente la comprobación, digamos, minuciosa de la tradición es una aberración detrás de otra. Yo lo lamento, o sea, cuando Dolores y yo decidimos esto, pues pensamos en ese libro, lo habíamos visto por encima, pero no es lo mismo hacer una lectura por encima que cuando haces una lectura con un lápiz y un papel y entonces estás pretendiendo ver qué dice ahí. O sea, todo esto son las modificaciones que hoy yo voy a leer, que no son todas las que hay, son solamente las que son fundamentales para entender el texto. Pero con ello no se entiende. Los que desentienden no se entiende. Entonces no se baja, el problema no somos nosotros. Bien. No. Yo que el problema no es de nosotras. No. Bien, yo quería empezar, puesto que voy a presentar el capítulo 2 del libro de Wendy Brown, que trata fundamentalmente de lo que ella ha sacado de Foucault y del libro sobre la biopolítica. Yo quería empezar haciendo una pequeña presentación de algo que, sabiéndolo y sabiendo que ese es el modo de proceder de Foucault, se entiende mejor qué es lo que ha hecho en este caso concreto con el neoliberalismo. Foucault es un pensador singular porque no es exactamente un filósofo, pero tampoco es no es un científico, tampoco, ni es un historiador, a pesar de que hace muchas historias, ¿no? Él no se preocupó nunca de saber en qué posición estaba dentro de la academia, entre otras cosas porque Foucault no pertenece a la academia francesa, No enseñó nunca en instituciones regladas, siempre fue por el margen, o enseñó a través de lectorados fuera de Francia fundamentalmente, o cuando volvió a Francia fue cooptado por el Colegio de Francia, que es una institución no estrictamente académica y curricular, con lo cual le importaba tres bledos que lo suyo pudiera ser entendido como historia, o como filosofía, o como lo que fuera. Con lo que él hace un juego complicado y original, que es el siguiente. Él decía, y lo dicen muchos de él, que él tenía muy buen oído. Un oído como, creo que como el que los indios aplican a la tierra para ver por dónde avanzan, ¿no? Por dónde vienen. Y entonces él captaba, ¿no?, ese tipo de, lo que él va a llamar la música del presente, y con esa música del presente, que casi es intuitiva, la traía hacia una historia que pudiera desarrollar algo que nos explicara ese presente. Y este es el juego que hizo siempre, ¿no? Os voy a poner un ejemplo para que veáis a qué me refiero. Él explica cómo le vino la idea de hacer una historia de la sexualidad, que es una de esas historias que él hizo y que fue además su último trabajo, ¿no? Entonces él dice que estaba escuchando la radio y que entonces había un señor, un oyente que estaba participando en el programa, al cual le preguntaban si era feliz, y él decía que no. Y entonces él decía que no, intentaba explicarse por qué no. El locutor insistía una y mil veces en preguntarle por sus relaciones sexuales, haciendo ver que la infelicidad de este señor no podía tener nada más que una lectura desde el punto de vista de la satisfacción sexual. A pesar de que el pobre no hacía más que querer explicar que tenía que ver con sus amigos, que tenía que ver con sus trabajos, no. O sea, ni sus amigos, ni su trabajo. Pero usted... Entonces, Foucault le dijo, yo tuve la idea de que se me estaba intentando arrastrar a una evidencia. La evidencia de que la felicidad en la actualidad no puede estar desconectada
de las relaciones sexuales. Y yo encontré que eso era intolerable. Intolerable es una palabra que Foucault maneja en muchas ocasiones, ¿no? Le parecía intolerable que se intentara dirigir a él y a todos los que estaban escuchando hacia una idea supuestamente evidente de que la felicidad está vinculada con las relaciones sexuales. Y supongo que le parecía intolerable porque él tenía una especie también de sexto sentido ante las cosas por las que él piensa que se le hacía pasar o que una sociedad nos hace pasar, ¿no? Que es ese tipo de evidencias que al final tienes que claudicar y reconocerlas porque todo el mundo las reconoce como evidentes, ¿no? Entonces, él siempre hacia eso tuvo una actitud absolutamente de desobediencia. Es casi un instinto, un instinto por el que, lo ha dicho incluso a veces en entrevistas, ¿no? Ningún poder es tolerable, ninguno. Entonces, cuando alguien o cuando algo quería conducirle o llevarle hacia algún lado, inmediatamente venía una reacción como de desobediencia, ¿no? Yo he utilizado una palabra que la utilicé en la tesis que hice, que es la palabra anarqueología, que él la emplea, porque él tiene un cierto espíritu anarquista. O sea, ese anarquismo de no tolerar que alguien le diga lo que tiene que pensar, cómo se tiene que comportar, hacia dónde tiene que ir y con qué ruedas de molino tiene que comulgar. Entonces, inmediatamente salta, digamos, esa especie de desobediencia, ¿no? Tanto es así que él, lo que reconocía como anarqueología es una cosa muy, muy dura de pensar, pero también tiene que ver con nuestra historia, y es que la anarqueología es un movimiento por el cual, aun cuando reconozcamos que algo es verdad, no nos inclinemos. Es difícil porque la verdad es justamente lo que hace por fuerza inclinarse. Entonces, la posición anarqueológica es verdad, no discuto que sea verdad. No digo que es un engaño, no digo que es ideología, no digo que es algo que se superará. Es verdad, pero no me inclino. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que vamos a ver por la palabra racionalidad, que es una palabra que está presente, lo hemos visto el otro día en la presentación, estaba presente y ahora la vamos a ver, ¿no? Porque efectivamente, o sea, la racionalidad es aquello que aceptamos como razonable, ¿no? Racionalidad no es razón, o sea, la razón, los filósofos se han empeñado en hablar de ella como un mecanismo universal, como algo válido para todos los tiempos, como una especie de aptitud que tenemos todos, ¿no? Pero que sería la misma, idéntica, etc. No, aquí está puesto el acento cuando habla de racionalidad en el modo por el cual razonamos, es decir, planteamos cosas que son evidentes o razonamos a través de ellas, hacemos un razonamiento consecuencial, pero a partir de ciertas cosas que consideramos que son así, y por lo tanto es ese discurso, ¿no?, por el que alguien comunica algo o dice algo que mantiene un hilo de una cierta lógica, pero esa lógica no es ni universal ni atemporal, va a decir Foucault, no. La racionalidad es siempre histórica. Y eso es parte de lo que él ha querido siempre hacer, ¿no? Por eso hacía estas historias, ¿no? Porque lo que quería era convencer justamente, por ejemplo, cuando escribió la historia de la sexualidad, que lejos de ser la sexualidad el elemento clave para la felicidad, los griegos para nada lo hicieron. Que sea o no verdad, o sea, es decir, que nos podamos poner a discutir si fuera o no, eso es otra cosa, pero es lo que quería era plantear el revulsivo, ¿no? Plantear la situación en la cual se pudiera ver que esa especie de evidencia de lugar común por el cual pensamos que la vida de una persona no puede ser plena o no puede ser satisfactoria si no tiene una buena relación sexual, eso es una asunción histórica y que no es ni ahistórica, ni lógica, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Bien, en un momento determinado, dice Wendy Brown en este capítulo,
Foucault llegó a ver que en los años 70 algo de la racionalidad socialdemócrata o de la racionalidad republicana, dice, porque ambas, ¿no?, formaban parte de esa racionalidad francesa, ¿no?, esa racionalidad socialdemócrata y republicana, empezaba a hacer aguas. Él tuvo que, seguro que puso la oreja en el suelo, oyó el tam-tam y vio a través de la prensa que se estaba empezando a hablar de otra manera, que estaba empezando a circular otro discurso, que otros conceptos empezaban a intercambiarse, que otras evidencias, como tales evidencias, empezaban a formar parte de los razonamientos. Y dijo, ¿aquí qué pasa? ¿No? O sea, aquí está pasando algo, ¿no? Y eso es lo que le conduce a escribir un libro que, como dice muchas veces, porque Wendy Brown es verdad que lo critica, ¿no?, mucho en muchos aspectos y tal, pero al mismo tiempo, claro, tiene que reconocer que es absolutamente impresionante que en los años 77, 78 él hubiera visto algo que, bueno, que nos ha costado años, desde luego aquí en España nos ha costado años verlo, ¿no? Y que lo viera con esa lucidez y que viera que además eso es lo que estaba pasando, esto es lo que se estaba proponiendo, ¿no? Yo estoy leyendo, al mismo tiempo que estaba preparando esto, me compré el otro día este libro de Owen Jones que se llama El Establishment y claro, él también hace una historia que en el caso de Gran Bretaña es una historia más clara, más lineal de cómo el neoliberalismo acabó triunfando, porque lo que explica es justamente de qué manera Thatcher acabó ganando y ganando no solamente para ella y en su propio gobierno, sino para todos los que tenían que venir después, ¿no? Owen Jones, que en fin habla con mucha gente, etcétera, etcétera, parece marcar como un elemento fundamental la aparición de un montón de think tanks en los años 70 en Gran Bretaña. Sabéis que un think tank son estas asociaciones, ¿no?, con las que la gente pues, pagan para pensar, para elaborar, para etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, ya el otro día Dolores lo estaba contando, el nacimiento de lo que después será la teoría neoliberalista es muy anterior a los años 70. Lo único que pasa es que, al menos Owen Jones, reflejando cómo eso se vivió en Gran Bretaña, dice que todos aquellos ideólogos de los años 30, del Mont Pelerin, etcétera, etcétera, sonaban a chivos locos, ¿no? O sea, delante de una aplastante evidencia socialdemócrata, por la cual, pues, yo qué sé, la ecuación libertad-igualdad era una ecuación que no tenía fisuras, es decir, que tú decías, bueno, vamos a ver, para que la sociedad sea libre y para que los individuos sean libres, tiene que poder tener una serie de circunstancias que los equilibre en cuanto a la desigualdad de entrada. Entonces, si hay una desigualdad de cultura, si hay una desigualdad de clases, si hay una desigualdad de ventajas, etcétera, etcétera, tendremos que suplir esa desigualdad para justamente permitir, ¿no?, que ese individuo acceda a la libertad. Por tanto, es una fórmula que no puede ir un término sin el otro. Y eso era tan aplastante, ¿no?, tan evidente, que cuando aparecían pensamientos de tipo neoliberal eran absolutamente expulsados de la mente, porque hacían unos locos. Esto dice Owen Jones. Hasta que efectivamente se empezaron a hinchar los think tanks a partir sobre todo del momento en el que hubo una gran crisis económica por el petróleo. Ese fue el momento, digamos, en el que además Owen Jones, yo os recomiendo el libro porque se lee muy fácil, y además él escribe divertido, digamos, o sea, por decirlo de alguna manera, no porque es jajajiji, sino porque diversifica, porque pone ejemplos, porque cuenta muchas cosas, ¿no? Y entonces dice que sí, que en un momento determinado, o sea, en el momento en que pasó lo que pasó con la crisis del petróleo, muchos vieron la oportunidad. Este es el momento. Y en ese momento comenzaron a aparecer estos titulares, que hicieron, en boca de quienes, algunos de los que lo crearon, aprendieron del enemigo, lo dicen ellos, aprendimos del enemigo, es decir, del mismo modo que veíamos que existía una especie de consenso socialdemócrata,
nos preguntamos cómo crear un consenso neoliberal, aprendiendo de que justamente era el consenso socialdemócrata el que no solamente daba forma a una sociedad, sino que además daba forma a la sociedad, a las votaciones, al poder, etcétera, etcétera. Tened en cuenta, que yo me he quedado con la boca abierta porque no lo sabía, que la franja superior de los impuestos en los años 50 en el Reino Unido era el 75%, ¿vale? ¿Qué cara pones? Pues es con esa cara me quedo yo. Con esa misma cara me quedo yo. La franja máxima, claro está, la franja de las grandes fortunas, el 75%. Que se dice pronto. Cuando consiguen, por ejemplo, los neoliberales que baje al 60%, dan palmas con los pies. Al 60%, no digamos cuando ya baja al 45%, todavía es la fiesta de la democracia. ¿Vale? Bien, así que hicieron lo que ellos dicen que habían aprendido, que habían hecho nosotros, es decir, crear ese consenso. A mí me parece curioso, ¿no? Porque efectivamente también me ha hecho pensar, ¿no?, en otro de los autores que hemos tratado aquí, ¿no?, en Gramsci, y en cuando Gramsci habla justamente de la creación del sentido común, del papel de los intelectuales en el sentido común. Es que es evidente, quiero decir, el momento en el que se empieza a hablar, se empieza a cambiar la óptica, se empiezan a presentar las cosas de otra manera, ya se está produciendo el cambio. Ese cambio que después a nosotros, a todos nosotros, nos hace exclamarnos: ¿cómo es posible que alguien vote en contra de sus intereses económicos o de clase? Es posible porque ya ha habido una transformación. Porque ha habido una transformación hegemónica. Bien, yo os voy a leer un trocito de Owen Joyce que me ha parecido muy esto. Dice, Thatcher se murió satisfecha. Sabía que había ganado. Me dijeron que no se podía hacer la reforma fiscal y la hicimos. Me dijeron que no se podía privatizar y lo logramos. Me dijeron que no se podían reformar los sindicatos y lo conseguimos, afirmaba Thatcher. En la Gran Bretaña de la posguerra, los partidarios del mercado libre se habían encontrado a sí mismos y a su ideología completamente solos. Ahora, en el nuevo reparto político de la Dama de Hierro, sus oponentes sufrían el mismo destino: el recorte salvaje de los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, la privatización de los recursos públicos, las leyes antisindicales más restrictivas del mundo occidental. Una vez desatadas las veneradas fuerzas del mercado, todas estas políticas se convirtieron en los pilares apenas cuestionados del nuevo consenso, en el mobiliario político inamovible. Este que lo dice hace una afirmación de que hoy en día, aun cuando cambie el gobierno de signo, es decir, que dejara de ser conservador y pasara a ser laborista, solo habría una desviación de las políticas que llevan a cabo los conservadores de un 3%. Vale. Bien. Yo ayer fui a ver una peli que os recomiendo, también ejemplo de que no solamente se traducen mal los libros, sino se traducen mal las películas, porque, Dios mío, o sea, la película se llama Vice, o como lo queráis llamar. Aquí, el vicio del poder. Bueno, se está hablando de Dick Cheney, que era el vicepresidente. A mí me desespera, pero bueno, eso es como se llama. Y en un momento determinado, cuenta justo en los años 70, después de Carter, no sé qué y tal, que una serie de think tanks se pusieron en marcha también en Estados Unidos. ¿Lo has visto? Se ponen en marcha en Estados Unidos. Y en ese momento, hay un momento que además lo que pasa es una especie, porque la película tiene también momentos de reportaje, ¿no?, que alguien dice, pero ¿cómo podríamos hacer tal? El impuesto de sucesiones, ¿qué se puede hacer con el impuesto de sucesiones y tal? Y entonces uno se levanta allí y dice, fundamentalmente se trata de que cambiemos el punto de vista. El impuesto de sucesiones es un impuesto a la muerte. En el momento en que esa frase sale, y la prensa queda, impuesto a la muerte, impuesto a la muerte, impuesto a la muerte. Salen las actrices y los actores. Yo toda la vida trabajando, ¿y ahora qué pasa? Que cuando me muero, además de morirme, se me pone un impuesto porque me he muerto.
Esto las actrices, los actores, etc. Y chin, 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 al final todo el mundo está de acuerdo con que el impuesto de sucesiones tiene que desaparecer. Incluso la inmensa mayoría que sale absolutamente, digamos que perjudicada de esta desaparición del impuesto de sucesiones. Vale. Yo pienso que cuando he leído esto, sobre todo en el paso, ¿no?, del neoliberalismo, de cómo aparecen en Gran Bretaña y tal, yo me he preguntado por nosotros, ¿no? Nosotros, nosotras, en los años, pero claro, en el 75, ¿de qué queríais que nos preocupáramos? Bueno, ya, pero ¿de qué nos preocupábamos? Nos preocupábamos fundamentalmente de la transición, o sea, no hay, cuando llegamos a darnos cuenta... Si se moría Franco, no, que no sabíamos que cuando nos dimos cuenta, creo yo, las cosas ya estaban ahí, ya eran los años 90 y ya se habían hecho, de alguna manera, ya había habido eso. A mí me gustó mucho el libro de Rubén Juste, que algunas veces lo hemos citado aquí, ¿no?, sobre el IBEX 35, y Rubén Juste dice una cosa muy justa, que es que cuando en el 92 salió en el Ola La casa de Isabel Presley y Miguel Boyer, eso, digamos, es como si fuera como si hicieras un experimento químico, ¿no?, y fraguara algo. Ahí fraguó algo. Es decir, ¿cómo se sintieron autorizados ellos a hacerlo? ¿Cómo se sintió el Partido Socialista autorizado a hacer eso? ¿Cómo se sintió una sociedad, no una sociedad entera, pero cómo los socialistas se sintieron autorizados a hacerlo, ¿no?, a presentarlo? Y sin embargo, sí, o sea, lo hicieron totalmente pensando que eso se podía hacer, ¿no? Del mismo modo, creo que nosotras, cuando hablamos de Gramsci, hablamos en un momento determinado de la ruptura también de ciertos elementos de sentido común, y también ahí se puede entender qué es eso de la racionalidad, o sea, de cómo los discursos, los conceptos y el sentido común explican las cosas. Nosotras hemos puesto a veces el ejemplo de la PA, ¿no?, de la plataforma antidesahucios, como alguien que ha logrado una de las cosas más increíbles que se ha logrado en este país en términos de esto, de racionalidad, y es cambiar la racionalidad. Antes de que existiera la PA, los desahuciados eran delincuentes y el Partido Socialista hablaba de hacer desahucios express y no tenían ninguna vergüenza. Después de la PA, la vergüenza cambió de lado. Y una sociedad hoy se pregunta si se puede dejar a una mujer con sus hijos en la calle. No es que me lo pregunte yo, es que se lo pregunta la sociedad. Quiero decir, ha cambiado ese elemento de racionalidad. Ya no se ve que el que pierde la casa es un delincuente. Y eso lo ha hecho, bueno, algo que no era un think tank, pero que ha forzado, digamos, a pensar de otra manera, que aparezcan otras cosas. Y como bien os podéis imaginar, eso es fundamental para que cambien las cosas, porque si no cambia eso, es difícil. Bien, con esto... Sí, claro, otra cosa. Sí, porque ya pasará... Vale, pues antes de que ya pase al texto, a mí me gustaría dar también, tal como lo está haciendo Maital, un elemento también de contexto, y es que, vamos a ver, sabemos, ¿no?, que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hay un acuerdo entre las fuerzas socialistas, ¿no?, socialdemócratas, y las fuerzas democristianas, ¿no?, para colaborar en eso que se llama el Estado del Bienestar, ¿no?, por ejemplo, para hacer el pacto educativo, etc. Entonces hubo un acuerdo explícito entre las democracias cristianas y los partidos, digamos, socialistas, para que no se volviera a producir lo que se había producido en la Guerra Mundial, ¿no?, que tenía mucho que ver, pues, con las enormes desigualdades, con todo lo que había sido precisamente en los años 30, como al otro día decíamos, y volveremos a ver cómo los años 30 es un poco la manera en que concluye el laissez-faire, o sea, la falta, ¿no?, de intervención, ¿no?, la prédica sobre que el Estado no debía para nada intervenir, ¿no?, en todo lo que fueran correcciones sociales, no ya en la economía, sino en correcciones sociales o como elemento redistribuidor. Entonces, ese pacto por la redistribución
se hace cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. La redistribución fundamentalmente son servicios públicos. Es eso que de alguna manera llamamos también lo común, ¿no? Es redistribuir en forma de, digamos, de percepción de impuestos y redistribución de igualdad. ¿Sí? Redistribución de igualdad, porque es salud, es educación, y bueno, todo esto está apoyado además, no hay que perder de vista que todo está apoyado además porque Europa se reconstruye, Europa está en ruinas. Entonces hay una fortísima expansión económica que además está propiciada por el Plan Marshall, ¿no? Que son 4 años, 5 años de que los americanos inyectan dólares y dólares y dólares, ¿no? Entonces, muchos dólares en Inglaterra. Inglaterra fue la gran beneficiaria, luego fue Francia, luego fue Alemania, luego Italia, ¿no? De todo lo que fuera ayuda americana. Bien, en ese contexto el pensamiento económico dominante, que no solamente es económico, es un pensamiento económico político, es lo que se conoce como keynesianismo, ¿no? Como Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, que era el que había concebido ante la gran crisis del 29 americana, etcétera, etcétera, lo que se llama cebar la bomba, o sea, que el Estado impulse la economía introduciendo gasto social, construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Y actuando, digamos, también con una visión optimista sobre las tasas de interés, etcétera, ¿no? Digamos que las tasas de interés bajaban, así propiciaban la expansión económica, el pleno empleo, todo eso. Eso es la teoría socialdemócrata. Pero es que no solamente es la teoría socialdemócrata. Eso es el fondo de la teoría socialista, pero era compartida, que es lo que me parece que es muy importante que veamos, era en gran parte compartida, por ejemplo, por Konrad Adenauer, que era el jefe de la democracia cristiana alemana, y también por la democracia cristiana italiana. O sea que, uno de los grandes intérpretes de ese pensamiento es el general de Gaulle. Por eso de Gaulle, eso se llama dirigismo republicano, ¿no? Por eso Francia tuvo el desarrollo que tuvo y de Gaulle tuvo el apoyo que tuvo dentro de Francia. Bien, ese consenso, que es muy importante, porque además es de redistributivo. Curiosamente en Alemania además, y esto si queréis el próximo día lo hablaremos un poquito, curioso, porque además porque Wendy Brown y Foucault los estudia muchísimo, y Wendy Brown los menciona mucho, sobre los ordoliberales alemanes, el ordoliberalismo, que es una palabreja, ¿no? Entonces Alemania se construye desde la mano de esa concepción del ordoliberalismo, que es libertad de mercado, o sea, mercado libre, mercado libre quiere decir que los precios sitúen los niveles de competencia. Por lo tanto, el ordoliberalismo es la introducción del mercado en base a la competencia, en base a dejar que los precios fluctúen, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, ellos son los que se inventan lo de la economía social del mercado, que es lo que pone en nuestra Constitución. Cuando estamos tan orgullosos, es que la Constitución española habla de la economía social del mercado. La economía social del mercado es una elaboración del pensamiento conservador católico alemán, ordoliberal, que son los que se inventan el neoliberalismo, los que empiezan con el neoliberalismo, y que precisamente ellos piensan fundamental, libertad de mercado, fundamental precio, fundamental competencia, fundamental empresa, fundamental emprendeduría. Todo eso es el neoliberalismo, que es el neoliberalismo. Pero además ellos defienden un vínculo social. Un vínculo social quiere decir que el Estado debe de alguna manera intervenir para propiciar esa redistribución, y por ahí entra el pensamiento socialdemócrata. Por lo tanto, Alemania... Bueno, entonces, todo esto que podemos, si queréis, desarrollar un poquito más el próximo día, porque está aquí contenido, y lo explica muy bien, ¿no? Todo esto, ¿no?, tiene digamos, tiene un final, que es lo que ha dicho Maite, ¿no? Y es, ¿cuál es el final? Todo esto funciona maravillosamente bien en los famosos 30 gloriosos, del año 45 a los 65, 66, 67. ¿Por qué? Porque la legitimidad de ese Estado, digamos, nuevo, de ese Estado que se basa en la racionalidad, digamos, del mercado, pero también de la redistribución, etc., eso funciona porque funciona el crecimiento económico, la expansión económica. O
sea, porque el mercado funciona como eso que dice Foucault muy bien, ¿no? De verdad, ¿no? Cómo funciona, cómo la economía funciona, cómo hay una expansión económica, cómo hay crecimiento económico, hay una distribución y todo lo demás funciona. Entonces Alemania es una maquinaria de competitividad tremenda, ¿eh? Y cómo se desarrollan, ¿no? Pero al mismo tiempo redistribuye, porque crece económicamente. ¿Cuándo se va todo a la porra? Se va todo a la porra en dos, a mi modo de ver, creo yo, pero bueno, creo, estoy bastante convencida. Se va todo a la porra en dos tiempos. Primer tiempo, cuando el 68, por una revolución cultural, que es la del 68, que es del 68 cuando, que demuestra hasta qué punto las sociedades, los jóvenes, los más innovadores, están hasta las narices del Estado protector, de un Estado burocratizado, etcétera, etcétera. Y digamos hay como una especie de posición anarquista, anarcolibertaria, ¿eh? El segundo tiempo es cuando viene la crisis del petróleo del 73 y se acaba el crecimiento. Se acaban las tasas de interés, se acaban los grandes beneficios, la inflación, la economía se calienta, que no veas, pero además de que la economía se calienta, es que hay un paro enorme. Entonces se va toda la teoría keynesiana, se va a la Eso pasa a lo largo de los años 70 y eso es lo que muy inteligentemente Foucault en el 77-78 dice aquí qué está pasando, aquí qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué se ha roto el consenso? Se ha roto el consenso porque ya no hay crecimiento económico, ¿no? Luego en el 79 hay una segunda crisis del petróleo, ¿no? Bien, y yo creo que eso ahí es el final del pensamiento keynesiano y ahí es donde viene la Thatcher y luego Reagan con otros consensos. Mientras tanto, eso que dice Windows, que decía Maite, ¿no? Mientras tanto, todos los think tanks han ido propiciando, digamos, y siguen, claro, sí. Bueno, sí, porque ese mismo consenso que tú dices que tenía hasta el gobierno de Gaulle con respecto a una política de carácter keynesiano es lo que ahora los gobiernos socialistas están teniendo de consenso con respecto a una política neoliberal. Exactamente, no, ahora quién ha ganado y quién ha ganado. O sea, qué hegemonía ganada y qué hegemonía está ganada. Bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Alemania, que sigue siendo el sitio ideal para estudiarlo todo, las grandes reformas neoliberales de la economía alemana las hace Schröder, que era de la especie. Bien, vamos entonces a ver cuáles son, en este capítulo fundamentalmente, cuáles son las cosas que Wendy Brown coge de Foucault, ¿no? Las vamos a ir viendo y vamos a ir viendo aquellos aspectos que con un lapicito vamos a ir rectificando algunas frases, ¿no? Yo he ido poniendo como puntos, ¿no? Lo primero, que el neoliberalismo es un arte de gobernar. Recordad que cuando decimos arte de gobernar, estamos diciendo una técnica de gobierno, estamos refiriéndonos a un modo de racionalidad y que eso es una tesis central de Foucault, ¿no? El neoliberalismo hay que verlo, hay que analizarlo como una nueva forma de gobernar, ¿no? Bien, vamos a la página 57, la primera de la frente. Dice más o menos a mitad párrafo. Yo lo leo. 50. 57. La edición francesa. 50. Vale. Dice, mientras que el neoliberalismo en el sur se impuso y se sigue imponiendo de modo violento a través de golpes de Estado, porque está hablando del neoliberalismo en Chile y en los países de Sudamérica, de modo violento a través de golpes de Estado y juntas, ¿lo tenéis? Sí, sí. Ocupaciones y ajustes estructurales que ahora saltan hacia el norte a través del estrecho de Gibraltar, así como mediante la disciplina militarizada en poblaciones, su diseminación en el mundo euroatlántico, que es lo que nos interesa, se dio de modo más sutil, mediante transformaciones del discurso, ¿lo tenéis? Sí. De la ley y del sujeto, que se corresponden de modo más cercano a la noción Foucaultiana de gubernamentabilidad. O sea, no que se comportan, bueno, da igual.
En este caso no es muy grave, pero en fin. Las transformaciones, ¿no? En el neoliberalismo en el mundo euroatlántico se puede medir a través de las transformaciones del discurso, las transformaciones de la ley y las transformaciones de la subjetividad. No es la ley, es el derecho, pero Bueno, lo el mismo. derecho, sí. Pues Yo hay cosas que ya ni las he... ¿Hay buena ley? Sí, de la ley del derecho. Si bien la vigilancia policial y la seguridad sin duda son el sujeto y el objeto de transformaciones neoliberales en el norte, su principal instrumento de puesta en marcha, aquí dice de implementación, o da igual, ha sido el poder blando, y entre paréntesis en la versión francesa dice incitación, y no el duro, coerción, que aquí se ha quitado, incitación y coerción. Igual te quedas ya. Te quedas como a mitad, ¿eh? Entonces, está claro que está separando, ¿no? dos modos de lo que dice aquí de implementar, o sea, de poner en obra el neoliberalismo. La forma coactiva mediante un poder duro y la forma de incitación mediante un poder blando, soft. Efectivamente lo que está diciendo es que en nuestro caso es este poder. Como consecuencia de esto, el neoliberalismo se ha enraizado de modo más profundo en los sujetos y en el lenguaje. En las prácticas ordinarias, o sea, en los modos de vida, que eso es lo que daba, digamos, título al seminario tal y como lo propusimos, y en la conciencia. También esto lo vuelve más difícil de entender y articular, lo que quizá ofrece una razón por la que el neoliberalismo ha encontrado mayor resistencia en, por decir algo, América Latina durante las últimas décadas que en Estados Unidos o Gran Bretaña. Es decir, que es más difícil, ¿no?, de señalar o de luchar contra un poder soft que contra un poder duro. Claro. Que esto es el ya lo diré, lo de Gramsci, lo de... Sí, es que es igual. Es igual, es el consenso y la coerción. Entonces, vale, tesis primera, por así decirlo, que las tesis que tenemos que recoger, esta, que el neoliberalismo es un arte de gobernar, que en los países europeos, euroatlánticos, se hace a través de un poder débil, de un poder de incitación, sobre todo a través del lenguaje, a través del sujeto, a través del derecho, y que eso lo hace más difícil de combatir, ¿no? Porque cuando tú combates contra la represión es fácil combatir, será más difícil a lo mejor en los resultados, pero es muy fácil señalar dónde está el enemigo, ¿no? Bien, la segunda afirmación, tal y como yo me la he seguido resumiendo, es que el neoliberalismo no solamente es difícil de aprender por el motivo que acaba de dar, sino que es difícil de aprender por dos motivos también. Una, porque es nuestro presente. Esto, si lo señala a propósito de Foucault, es porque Foucault siempre le consideró que era más fácil hacer las historias de aquellas cosas que muy recientemente habían ya cambiado. Pero claro, cuando ya te metes en el centro del neoliberalismo, ahí ya no estás en algo que ha cambiado ni que está cambiando, estás en lo que estás. Es como si dijeras, o sea, una evidencia, que es las cosas que siempre trata Foucault, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que proporcionan una racionalidad histórica? Pues bien, las evidencias son muy fáciles de detectar cuando las detectas en sociedades que no son la tuya. Las evidencias de tu sociedad son las gafas que llevas, es que no las ves, porque como son las gafas que llevas, es lo que ves, ¿no? Entonces es mucho más difícil. Y el segundo elemento, y aquí también viene una cuestión de cómo está traducido, es el que tiene que ver con las contradicciones con las que se presenta el neoliberalismo, es decir, cómo dice una cosa y hace otra cosa, cómo dice una cosa y luego dice la contraria, y cómo de repente entonces ya no sabes exactamente qué es lo que está defendiendo el neoliberalismo. Id a la página 59, que no sé cuál es, pero no está marcada, pero es al lado. La página 59, que será pues una página después. O sea, que será la 51 o la 52 de la versión francesa. Y si veis el segundo párrafo, os lo leo y lo intentáis corregir. Dice, de ahí la paradoja del neoliberalismo como fenómeno global. ¿Lo tenéis? Sí. Ubicuo y omnipresente, aunque desunido y no idéntico a sí mismo.
Este aspecto veteado, estriado e intermitente también es el rostro de un orden repleto de contradicciones y negaciones que estructura a los mercados. Yo ahora voy a hacer la corrección que he hecho yo. Mientras que asegura liberarlos de la estructura. Sí. ¿Ves? El castellano no dice eso. No, que va, el castellano dice una cosa que es incomprensible. Dice que estructura los mercados que asegura liberar de la estructura. Horrible. O sea, entonces, el neoliberalismo estructura a los mercados mientras que asegura liberarlos de la estructura. O sea, está haciendo una cosa y que el neoliberalismo que gobierna intensamente a los sujetos mientras que asegura que pretende liberarlos del gobierno. No dice nada de eso en castellano, ¿vale? Que fortalece y asigna nuevas tareas a los estados mientras que dice abjurar de los estados. ¿Vale? Entonces, si ahora, que si no se entiende, ¿no? Lo que está diciendo es esto, ¿no? Por una parte, organiza los mercados, pero dice que los quiere liberar. Por otra parte, dice que hay que liberar a los individuos y a los sujetos, pero los gobierna de manera intensa. Dice que tiene que liberarse a los estados de sí mismos y resulta que los que se están fortaleciendo. Y luego añade, en el reino de la economía, el neoliberalismo busca al mismo tiempo desregulación y control. Tiene un propósito y una futurología propias, el futuro de los mercados, a la vez que rechaza la planificación, no la planeación, porque no vamos en la la planificación, ¿vale? Entonces, tiene un propósito, pero dice que no planifica. O sea, está en contra de todo tipo de planificación. Bien, tercer punto. ¿Cuáles son estas técnicas que no las va a describir, solamente las va a nombrar técnicas del neoliberalismo? O sea, ¿cuáles son estas artes de gobernar del neoliberalismo? Nombradas, que no explicadas, porque realmente la explicación es todo el libro, es lo que veremos a lo largo de todo el libro. Y de la página 63 y las que tienen la francesa 54-55. Una cosa, Sí. y por ejemplo ahora todos los fascistas y ultraderechas que salen, yo creo que hacen lo mismo, privatizar las empresas públicas. Pues si no queda ninguna pública. Pero ellos no los considero, ¿se considerarían como neoliberales ellos también? No. ¿De aquí? ¿A quién te estás refiriendo? Refiriéndonos a la pública popular, a los, a Ciudadanos. Por eso es que privatizó todo en España. Bueno, empezó Felipe González, pero que realmente lo hizo hasta Ya, no, por eso lo digo. De todas maneras, hay una cosa que también dice el Foucault y también dice Wendy Brown, y es que el neoliberalismo, aquí lo dice, es omnipresente, quiere decir que igual convive con el apartheid sudafricano, que con la Junta Argentina no sé qué, que con De Gaulle, o sea, bueno, o De Gaulle ya no, porque eso ya fue el final, ¿no? Pero con Mitterrand, ya sabéis que fue todo un giro neoliberal en la economía francesa. Entonces, el neoliberalismo convive con todo, o sea, convive con todo, ¿no? Ya. Por eso es lo que me ha llamado la atención ahora de repente. Vale, vamos al tercer punto, que sería nombrar estas técnicas que son las que dice Foucault, son las que permiten ver cuál es el paso, el tránsito, lo que sea, del liberalismo al neoliberalismo. Este párrafo es una vergüenza como está escrito. Es página 63, el segundo párrafo. Ya he dicho que no te preocupes. Bien, leo despacito, porque hay mucho que dice. En oposición a la historia convencional de cómo sube el neoliberalismo, esa frase se la han saltado, o
sea, en oposición a la historia convencional de cómo asciende el neoliberalismo, ¿no? Cómo sube el neoliberalismo, la manera en que Foucault formula el neoliberalismo como una reconfiguración, reconstrucción, da igual, del arte de gobernar liberal, y aquí han puesto neoliberal, con lo cual no se entiende ni chufa. Entonces, la manera en que Foucault formula el neoliberalismo como una reconstrucción del arte de gobernar liberal puede revelar la lenta transformación de creaciones liberales en neoliberales, las continuidades del neoliberalismo con la teoría política y económica liberal y sus modificaciones a ella, el carácter no unificado del neoliberalismo incluso en sus comienzos, poned un punto y coma, las características compartidas que vinculan, no obstante, esta modalidad de pensamiento, de gobernanza y de razón en algo identificable y nombrable. Poned punto y coma otra vez. Así como la coexistencia del neoliberalismo con otras racionalidades políticas específicas. Lo que llama, y ahora viene comillas, y aquí es donde viene el desacato. Lo que llama, y las comillas es Foucault, una serie de racionalidades gubernamentales que se encabalgan, se apoyan, se rebaten y se combaten unas a otras. Arte de gobernar con la verdad. ¿Eh? Es que es vergonzoso, es que dice en la verdad. En la verdad. En la paz de Dios. Segundo, arte de gobernar se repite con la racionalidad del Estado moderno. Soberano, perdón. Soberano. Tercera, arte de gobernar con la racionalidad de los agentes económicos. Y último, y arte de gobernar con la racionalidad de los propios gobernados. Totalmente diferente, porque ahí sí que está, ¿no?, las cosas que estábamos planteando, ¿no? ¿Cómo gobiernan? Gobiernan con la verdad. No contra la verdad, sino con la verdad, y con la verdad de la propia racionalidad del Estado, la propia racionalidad de los propios gobernados, la propia racionalidad de los agentes económicos, etcétera, etcétera. De todas maneras, este triple Foucault, por lo que yo he consultado y he leído, que me pareció muy interesante, lo atribuye, digamos, a 3 periodos históricos. Arte de gobernar con la verdad sería el arte de gobernar de la Edad Media, que se gobierna con la verdad de Dios, porque pero estos también, ¿eh? Claro, pero que digamos, el arte de gobernar con la racionalidad del Estado soberano, pues es lo que se produce a partir del siglo XVII. Y luego el arte de gobernar con la racionalidad de los agentes económicos es un poco a partir del 18 de las clases. Y con los propios gobernados en la actualidad. Pero es ese encabalgamiento que dice ahí, ¿no? Son una serie de racionalidades que se encabalgan, ¿no? Que efectivamente lo que está diciendo es que hay artes de gobernar que van cambiando, que se modifican y que todas ellas acaban incluyéndose tal. Cuando empecemos a ver esas artes de gobernar, como es la gobernanza, como es el capital humano, etcétera, etcétera, volveremos a esto, pero este es el marco que tiene que quedar claro, y claro, con la palabra esa en ahí no quedaba en absoluto claro. Bien, la cuarta afirmación es que emerge lo que llama Foucault, lo que llama Bondibra, un nuevo partner, que es el Homo economicus. No sé si la mujer el Homo economicus. Este Homo economicus va a ser central, ¿no? Va a ser central porque en torno a él se va a explicar qué es eso del capital humano, etc. Todo ello determinado por lo que antes había nombrado Dolores, pero que es central, el mercado. Es el mercado el que va a determinar el Estado, ¿no? Si os vais... Rato el otro día, ¿no? No me acordáis. Es el mercado amigo, no sé la cara de... Es el mercado. Si vamos a la página 71-72, en la versión francesa la 61, 71-72, donde dice, en la versión francesa 61, donde dice al final, en la página 71 a pie de página, dice, a mediados del siglo XVIII, pues,
A mediados del siglo XVIII surgió una vez más un nuevo principio de limitación, el mercado. 71. Abajo. Antes de la nota. Como ha dicho la nota. A mediados del siglo XVIII surgió una vez más un nuevo principio de limitación, el mercado. ¿Vale? Los derechos se conservaron como una restricción a la soberanía, pero el principio de lo que Foucault califica de veredicción del mercado, a lo que se refería antes Dolores, ahora animaba una reformulación ontológica, epistemológica y política de la soberanía, una que no solo constriñe, sino que produce una nueva forma del Estado y de su legitimidad. Conforme el mercado se convirtió en un nuevo sitio de verdad o veredicción, se transformó simultáneamente en aquello que el Estado debe dejar solo y en lo que llegaría a construir, medir y legitimar al Estado, reemplazando a la ley y el edicto en esta área. El edicto. No sé, sustituyéndose a la ley y a lo que la ley desarrolla, los dictados de la ley. Y sí, y sus edictos, sus desarrollos, prescripciones. Por tanto, estamos, ¿no?, en este mercado como lugar de veredicción, que yo creo que es una de las cosas que más hemos podido constatar, ¿no? O sea, recordad, ¿no?, la de veces que nos poníamos a ver la televisión en el 2008 y los mercados han hablado, y los mercados han dicho, y si los mercados suben y los mercados bajan, quiere decir que siempre era el lugar de la verdad, quiere decir que había todos los chistes posibles acerca de quiénes son los mercados, qué son los mercados, etc. Pero es esto, ¿no? Es este elemento aquí que acaba configurando las leyes, el derecho y la ley. Bien, quinta afirmación, según el resumen que he hecho yo. Foucault dice que lo que, supongo que no es modificando lo que hemos dicho respecto de que hubo un momento de crisis económica que dio salida, sino que la crisis es otra cosa. La crisis que hace que el pensamiento liberal se proponga como tal pensamiento reformador es una crisis de gubernamentabilidad, no una crisis económica. Y si pensamos que efectivamente el ordoliberalismo... No, es que no dice una crisis económica, dice, no son crisis del capital. Quiere decir que hay crisis, como todo ese pensamiento cíclico, económico y tal, ¿no? Cíclicamente la economía produce crisis, ¿no? Crisis del capital, ¿no? Crisis, momentos de alza, momentos de baja, etc. Entonces Foucault dice, no es una crisis económica en ese sentido, de que el capital dé menos intereses, de que se crezca. No es eso lo que trae eso. Es una crisis de gubernamentalidad, de formas de gobierno, etc. Pero eso no tiene nada que ver, porque él también dice que, digamos, el momento, digamos, ahora diríamos la ventana de oportunidad para que surja todo el pensamiento neoliberal es la crisis de los 70 del petróleo. Por eso que yo intentaba explicar antes, porque el mercado como lugar de verdad entra en crisis, porque el mercado no funciona. No funciona el crecimiento económico. No sé si... No, muy bien. Sí. Bien. Vamos a ver la cita de Foucault, que en este caso yo creo que incluso, voy a decir que Wendy Brown la ha cortado, mi madre me importa. Bueno, ahora lo verás, me faltan 3 líneas. Me faltan 3 líneas. Bueno, página 76. Para quien tiene la versión francesa, la 64, y es la única larga de Foucault que hay aquí. Leo. Dice, pues no hay que hacerse ilusiones. El neoliberalismo actual no es en absoluto, como se dice con demasiada frecuencia, el resurgimiento
la recurrencia de viejas formas de economía liberal formuladas en los siglos XVIII y XIX, que el capitalismo reactiva en nuestros días por una serie de razones que obedecerían tanto a su impotencia a las crisis que atraviesa. De hecho, en este neoliberalismo actual, aunque tome la forma alemana a la que me refiero justamente ahora, o la forma estadounidense del anarcoliberalismo, lo que está en cuestión es algo mucho más importante. Saber si en efecto una economía de mercado puede servir de principio, de forma y de modelo para un Estado de cuyos defectos, tanto en la derecha como en la izquierda, por una razón u otra, todo el mundo desconfía en la actualidad. Fijaros en la palabra esa, forma, porque ahora va a venir un malentendido continuo a partir de la traducción de esa palabra. Fijaros que lo que dice es, ¿no? Dice, se trata, ¿no? La crisis a través de la cual nació el neoliberalismo, se trata de saber si la economía puede servir de principio, forma y modelo. O sea, el principio sobre el que se apoya una sociedad, lo que configura, forma y es eso, lo que configura la sociedad, ¿no? Y el modelo, ¿no? Para el Estado, de cuyos defectos, etcétera, etcétera. Interrogante, dice, ¿puede el mercado tener, y dice el castellano, ¿puede el mercado tener un poder concreto de formalización para el Estado y para la sociedad? Decidme qué coño quiere decir esa frase. Esa es una mala traducción de formalizar, que en Francia, en francés, perdón, significa dar forma. Entonces, es conformar, tendría que haber dicho, ¿no? ¿Puede el mercado tener un poder concreto de conformación respecto del Estado y respecto de la sociedad? Y si no dice eso, parece que es que vaya a formalizar, A implica B al Estado, no lo sé, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? Ese es el problema capital del liberalismo actual, y en esa medida este representa, con respecto a los proyectos liberales tradicionales, una mutación de enorme trascendencia. No se trata simplemente de liberar la economía, que fijaros que eso es lo que estaría, digamos, en el discurso consciente, ¿no? O el autojustificativo del neoliberalismo. Se trata de saber hasta dónde podrían extenderse los poderes, y entonces aquí vuelvo a decir de información, pero claro, si dice los poderes de información, parece que sea el poder de comunicación, es que no se sabe lo que es. No, se trata de saber hasta dónde se puede extender el poder de conformar política y social de la economía del mercado. O sea, hasta dónde la economía del mercado puede conformar los poderes políticos y sociales. Puede conformarlos. Dice, esa es la apuesta. Era como la frase de y continúa. La verdad es que y continúa. Después de aquí las respuestas. Pues bien, para contestar, sí. Es importante que lo diga, ¿no? Porque dice, ¿puede el mercado tratar? Pues bien, para contestar, sí. La economía de mercado puede efectivamente tanto dar forma al Estado como reformar la sociedad. O si se quiere, reformar el Estado y darle forma a la sociedad. Los ordoliberales han operado un cierto número de desplazamientos, de transformaciones y de inversiones en la doctrina liberal tradicional, y son estas transformaciones las que yo voy a explicar ahora. ¿Esto es lo que se ha saltado, Wendy? No se lo ha saltado, lo ha cortado. lo ha cortado. Pero eso tú de los Porque tiene hilo directo con Foucault. No, pero si está aquí. No, pero tú no dices de dónde eres. No sabes de dónde eres. Ah, pues la computación de este texto. Pero vamos a ver. Este es el texto de Foucault del nacimiento de la geopolítica. Claro, pero si los ellos no lo saben. Vamos a ver. Yo he dicho que estaba. Yo lo que le preguntaba a la
¿Desde dónde te sacas eso? Vamos a ver, porque yo estaba leyendo la cita de Foucault del nacimiento de la biopolítica, todas las citas de Foucault son del nacimiento de la biopolítica. Estaba leyendo la cita que Wendy Brown pone y he dicho, la ha cortado antes de tiempo desde mi punto de vista, porque le faltaban 3 líneas y en esas 3 líneas, ¿no? En ese tanto informar al Estado como reformar, o sea, conformar el Estado como reformar la sociedad, o conformar la sociedad y reformar el Estado, sí, esto es lo que va a hacer el mercado. Contesto a esto, sí. Cuando dice, esta es la apuesta, y dice, yo contesto, sí, esto es lo Pues eso es porque Wendy Brown ha cortado por donde le ha dado la gana y en inglés, que es como ella escribe, dice lo mismo que en castellano, que ha hecho la traducción. Quiero decir, que en inglés, o sea, que Wendy Brown, o sea, que quien haya hecho la traducción en castellano no es más torpe que Wendy Brown. Porque Wendy Brown en inglés, que estamos aquí con el panfleto en inglés, con el panfleto en castellano, se ha hecho un buen nivel. Sí, eso ya lo sé. Ya le habrá parecido que con eso ya estaba la cita. La castellana. Por cierto, Maribí, que tú preguntabas, ¿existe la traducción al castellano en ACAL? Sí, sí que está. Y está bien. Eso ya no se puede. Bien, vamos ahora, voy a nombrar las 8 modificaciones del liberalismo que son las que considera Foucault y son las que aquí vamos a estar tratando a partir de ahora, ¿no? Si tenéis alguna más, la añadís o lo que sea. La primera, la afirmación de que la competencia no es natural. Eso el otro día también Dolores... Antes de que empecéis, un minuto solamente, porque viene al caso esto. Foucault mantiene un diálogo interesantísimo con las fuentes del liberalismo. Entonces, entre el pensamiento liberal y el neoliberalismo, porque él está viendo las mutaciones, como dice, ¿no? Los cambios. Pero ve muchas continuidades, lo cual dificulta un poco la comprensión. Eso también lo dice, creo que Wendy Brown en algún momento. Porque hay muchos momentos que estás creyendo que Foucault está hablando del neoliberalismo y no, está hablando del liberalismo. Porque desde los orígenes del liberalismo la tensión es la misma. O sea, el neoliberalismo yo creo que sitúa en un nivel distinto, digamos, super lo que está dentro del liberalismo. De hecho, la palabra ordoliberal, ¿por qué se llaman ordoliberales los alemanes estos, de las narices? Pues son ordoliberales porque precisamente es la tendencia que defiende que se debe de ordenar, o sea, que no se debe dejar campo libre al laissez-faire, que el mercado no es un hecho natural, son los enemigos acérrimos del mercado como ente natural, como órgano natural. Que tenían un anuario que se llamaba Ordo. Ordo, exacto, de ahí viene la palabra. Entonces, ellos defienden el orden. El primer orden que defienden, y son bastante responsables, es la Constitución alemana, que consagra algunos principios de estos ya. En la Constitución alemana, en la Constitución del 47 de la República Federal Alemana. Es una constitución anti-keynesiana. Y entonces ellos defienden el orden constitucional y que hay que ordenar. De alguna manera, el derecho debe de tener la prioridad de ordenar los conflictos que el mercado y la competencia crean. O sea que el derecho es fundamental para ellos, por eso se llaman ordoliberales. Vale, pues entonces, el primer... La competencia no es natural. Quiere decir que lo natural es que deje de haberla, o que se iguale, o que de repente se monopolice, haya monopolios, ¿no?, dentro de la economía. Por lo tanto, ese principio es básico para que se entienda qué es lo que debe propiciar, ¿no?, un Estado conformado según el mercado, ¿no? Tiene que propiciar la competencia, puesto que la competencia de por sí no nace de la sociedad, ¿no?
Primero punto. Segundo punto, que la competencia, dice Foucault, es lo que se convierte en la política social del Estado. Es decir, ya no las políticas, ¿no?, de resguardo, las políticas de suplir las desventajas, de acudir a los elementos de desigualdad, esas políticas no las hay, porque ahí está el mensaje, ¿no?, de que la competencia es lo que va a permitir a los individuos crecer en tanto individuos, justamente porque existe la competencia, y realizarse en tanto individuos. Por tanto, la competencia es la única política social que mantiene el neoliberalismo. Porque crea crecimiento económico, Claro, por lo tanto, cuanto más crecimiento económico, mejor los agentes económicos, mejor estarán los individuos. que eso es totalmente el sentido común de nuestro tiempo, bueno, que es que no hay mejor impuesto que el crecimiento económico. Eso lo he dicho Aznar 550.000 veces. El crecimiento económico es el mejor impuesto que hay. No hay mejor política de distribución, de igualación que crezca la sociedad. Eso es sencillo. Porque entonces todos tendrán oportunidades. Como América, que es un país de... Bueno, Se callan una cosa, y es que la competencia es desigualdad. Claro. Sí. Es que en la competencia siempre hay ganadores y perdedores. Ahora, el tercer punto es que la desigualdad es esencial. La desigualdad es esencial. Y es esencial porque si no hubiera desigualdad, no podría haber competencia. Por lo tanto, el elemento central, ¿no?, de la sociedad tiene que ser preservar esa desigualdad. Aunque no cueste lo que cueste, aunque no se pueda de ninguna manera resguardar a nadie, etcétera, etcétera. Ahí está la base de la competencia y la existencia de esa desigualdad. El cuarto punto es, para mí es uno de los más importantes, es la idea del capital humano. Esta es fundamental, veréis que la trataremos muchísimas veces, la trataremos incluso desde el punto de Laval y Dardot al final, en el último seminario, el penúltimo que de Lucía, etc. Que es esta idea de que no solamente el mercado ha configurado la sociedad en términos abstractos, sino que ha configurado la subjetividad individual, porque ha hecho de todos los individuos empresarios. Entonces, ser empresario de sí mismo, ser emprendedor, este es el elemento fundamental, ¿no? En el momento en el que eso sucede, se rompen todas las reglas de lo que podíamos conocer, ¿no?, como elementos de lectura de la sociedad. Por ejemplo, no hay clases sociales, porque todos somos empresarios, hay a quien le va mejor y hay a quien le va peor, hay a quien es más listo y quien es menos listo, quien tiene más mérito haciéndolo o no. No hacen falta los sindicatos, porque claro, ¿para qué van a hacer falta los sindicatos si somos todos empresarios? O sea, no tendría sentido, ¿no?, que existieran. Y el punto que añade Wendy Brown, que a su parecer, y tiene toda la razón del mundo, Foucault no contempló en absoluto, es que desaparece la posibilidad de la ciudadanía democrática. Es decir, Foucault nunca vio el problema de fondo político, ese problema no, que desaparece la posibilidad de una ciudadanía democrática. Digo que ese asunto Foucault no llegó a tratarlo, no llegó a plantearlo, no sé si hubiera llegado, en fin, no lo planteó. Y este es el que Wendy Brown continuamente está diciendo, esto no está en el texto, pero este es un elemento fundamental. Por eso, recordad que el libro se llama, que en castellano se llama así, se llama Deshaciendo el demos. Deshaciendo el demos, es decir, el neoliberalismo deshace el demos, por lo tanto, quiere decir que rompe la posibilidad de una ciudadanía democrática. Vale. Eso, esta idea del capital humano es la que está en el fondo de lo que es el quinto punto, y es que se va a hablar o se va a preocupar más el neoliberalismo del emprendimiento que no de la producción. Por raro a primera vista que parezca, puesto que en el modelo del capitalismo era la producción lo que estaba en el centro. Ahora es el emprendimiento. Vamos a ir a las páginas 83 y 84. De nuevo hay un texto de Foucault, y esta vez está totalmente cortado por la traducción castellana. No, está en la página
Y hay un texto que dice lo que se procura obtener. Página 69, Marisa. Coger el lapicito que al final hay una frase entera que se ha saltado la traducción. Aquí en 63. En la cita esta. Dice Foucault, dice, lo que se procura obtener no es una sociedad sometida al efecto de la mercancía, sino una sociedad sometida a la dinámica competitiva. No es una sociedad del supermercado, una sociedad de empresa. El Homo economicus que se intenta reconstruir no es el hombre del intercambio, no es el hombre consumidor, es el hombre de la empresa y la producción. El arte de gobernar programado hacia los años 30 por los ordoliberales y que hoy se ha convertido en la programación de la mayoría de los gobiernos en los países capitalistas, no busca, añado, no busca la constitución de una sociedad uniformada, sino una sociedad que se dirige no a la mercancía, sino a la multiplicidad y la diferenciación de las empresas. Es alucinante porque todo eso Que se falta. dirige, no a mercancías. A ver, vuelvo a leer. Dice, no, primero ha dicho la sociedad del mercado, la sociedad del consumidor, y dice, no, porque el arte de gobernar programado por los sordos liberales, ¿no? Entendamos lo que está diciendo, dice, y que se ha convertido en la programación de la mayoría de los países de la edad, no busca ese arte de gobernar ordoliberal, no busca la constitución de una sociedad uniformada, ¿vale? Sino una sociedad que se dirige no a la mercancía, sino, y ahora ya cogéis la última frase, a la multiplicidad y la diferenciación de las empresas. ¿Qué? ¿Vale? Sino una sociedad que se dirige ¿Ah? no a la mercancía, sino, y ya viene la última frase, A la multiplicidad y diferenciación de las empresas. cuando lo volváis a ver, Lo podéis corregir cuando veáis el vídeo. y si cogéis ahora en esa misma página, al fondo de la página, en la última línea, que vuelve a ser un texto citado de Foucault, dice, se trata de hacer del mercado, de la competencia y por consiguiente de la empresa, lo que podríamos llamar, y ahí así que la expresión que pone en el castellano no se entiende, porque dice el poder informante de la sociedad. La última línea de la página 84. Entonces, se trata de hacer del mercado, de la competencia y por consiguiente de la empresa, lo que podríamos llamar, traduzco yo, la potencia que da forma a la sociedad. ¿Dónde estamos ahora? Abajo. Lo que pasa es que claro, hay que hablar del capital financiero, que hoy en día la producción... Esas de las cosas que no lo ve, bueno, no lo vio, no lo dice Wendy Brown, ¿no? pero vio como ese emprendimiento era más importante que la producción, a pesar de que no había toda la deriva del capital financiero que hay en la actualidad, ¿no? Sí, él ahí también Foucault lo explica, ¿no? Y que es un poco, bueno, es lo que nos hemos puesto también las botas de citar, ¿no? Que es la crisis es el posfordismo, la crisis del fordismo, ¿no? Porque es el modelo de la producción, ¿no? De la gran producción industrial que implica, que hace de los obreros consumidores, que es lo uniformizante, ¿no?
todos los obreros tenían el mismo coche, no sé qué, la misma ventana, o sea, consumía. Entonces es la crisis del modelo fordista y el tránsito a un modelo multiplicado, ¿no? Donde ya no, la importancia ya no es la del... La importancia primera ya no es ese tipo de consumo fordista, porque para ese tipo de consumo fordista hace falta mantener unos precios, hace falta tener poder adquisitivo. Y eso ya no se lo plantean ellos. Ellos precisamente se plantean, bueno, ¿no? Bajar los salarios, no les importa la baja de empleo, etcétera, etcétera, porque apuestan a otro tipo de ganancias, a otro tipo que es el capital financiero. De eso no. Y eso ya Foucault ahí ya no entra, ¿verdad? Bien, el sexto punto es que en el neoliberalismo la ley no planifica, sino que facilita el juego económico. Y claro, totalmente, la planificación venía justamente del keynesianismo. Aquí la ley no tiene que hacer eso, tiene que permitir ajustar la competencia para que la competencia siga existiendo. Eso es lo que llaman modelo del código de circulación. Sí. Código de circulación. Sí. Eso es el código de circulación. Sí, exacto. Bien, séptimo punto, el mercado como verdad. Y vamos a mirar el texto en la página 85, 86. Yo, la verdad es que ya sé que estoy mirando mucho, pero es que yo creo que si no hacemos estas correcciones no es posible que ni siquiera que volváis sobre el libro y lo volváis a mirar, porque no se entiende nada. Bien, mirad todo el párrafo que empieza diciendo el mercado como verdad. ¿Vale? Dice, el neoliberalismo involucra una intensificación del mercado como espacio de benedicción. Y ahora hay un paréntesis que es interesante, muy interesante, claro que es una palabreja. Pero eso es una palabra que se inventa. Sí, totalmente. Fijaros lo que dice, o sea, el paréntesis hecho por Wendy Brown intenta explicar qué quiere decir eso de benedicción. Y dice, el término acuñado por Foucault para la producción y circulación de verdades que están establecidas, ese son no, están establecidas, no que sean fundacionales, son verdades establecidas, o sea, verdades establecidas es lo que yo nombraba antes como las evidencias, ¿no? Verdades establecidas. Y lo más importante, verdades que gobiernan. Eso es benedicción. Entonces, el mercado como espacio de benedicción significa el espacio, el mercado como aquello que establece algunas verdades que aparecen como evidencia y que gobiernan los comportamientos humanos. Y eso es lo que quiere decir el mercado como espacio de benedicción. Nada de eso se entendía con lo que estaba ahí escrito. Bien. Y por último, el último punto es el del consenso político. Habla, claro está, de la creación del consenso político, y ese es un elemento central, el elemento central, ¿no? del neoliberalismo. Vamos, si queréis empezar, yo voy a coger más que lo que está aquí citado, no porque me parezca ni bien ni mal, sino porque me parece que es más bonito, como lo dice Foucault, ¿vale? Entonces, el párrafo que está en la página 88, que es que es un párrafo de Foucault, está cortado por arriba y por abajo. Yo os propongo leeroslo. Voy a ir despacito, porque lo voy a leer. Voy despacito, ¿vale? Creo que está muy bien como lo leéis. Que parece ser A ver, en la Alemania contemporánea, desde 1948 hasta hoy, es decir, durante 30 años,
no hay que considerar que la actividad económica haya sido solamente una de las ramas de la actividad de la nación. Maite, perdona, ¿está en la página 88? No, está en la biopolítica, en el nacimiento de la biopolítica. Ya está. Lo mismo que yo antes. En la página 88 hay un trocito. Vale. No hay que considerar que la buena gestión económica no haya tenido otro efecto y otro fin previsto y calculado más que el de asegurar la prosperidad de todos y cada uno. De hecho, en la Alemania contemporánea, la economía, el desarrollo económico, el crecimiento económico producen soberanía, producen la soberanía política como institución y el juego institucional que hace precisamente funcionar esta economía. La economía produce la legitimidad para el Estado del que es garante. Dicho de otra manera, y este es un fenómeno absolutamente importante, no único en la historia, sin duda, pero de todas formas muy singular, la economía crea derecho público. Hemos constatado. Se tiene perpetuamente en la Alemania contemporánea un circuito que va de la institución económica al Estado. Y si por supuesto existe un circuito inverso que va del Estado a la institución económica, no hay que olvidar que el primer elemento de esta especie de sifón está en la institución económica. Génesis, genealogía permanente del Estado a partir de la institución económica. Y cuando digo eso, creo que todavía eso no es suficiente, o sea, no es decir suficientemente las cosas, porque no es solamente una estructura jurídica o una legitimación de derecho lo que la economía aporta a un Estado alemán que la historia acaba de terminar con él. Esta institución económica, y ahora va el texto, de la página 88, la libertad económica que esta institución tiene como papel desde el principio, tiene el papel de asegurar y de mantener, la libertad económica que esta institución tiene desde el principio que asegurar y que mantener, produce algo más real, más concreto y más inmediato todavía que una legitimación de derecho. Es que claro, se Produce todo. un consenso permanente. Un consenso permanente de todos aquellos que pueden aparecer como agentes en y en el interior de esos procesos económicos. Agentes a título de inversores, agentes a título de obreros, agentes a título de patronos, agentes a título de sindicatos. Todos estos partners de la economía, en la medida en que aceptan este juego económico de la libertad, la expresión está este juego económico de la libertad, produce un consenso que es un consenso político. Y ahí estamos, ahí estamos. A ver, ¿qué se sale de ahí? Justo al revés. ¿Juego libre de la economía o juego económico de la libertad? El juego económico de la libertad. Ha dicho el juego económico de la libertad. El juego económico de la libertad. Ha dicho el juego económico de la libertad. Bien, hay una parte de este capítulo que empieza a plantear cuáles son las diferencias con Foucault, pero como después lo recoge, porque yo creo que aquí hay varias conferencias que ella a veces repite las cosas, ¿no? Está el capítulo 3, que se llama Revisar a Foucault, pues cuando llegue al capítulo 3 ya lo revisaremos. Antes vamos a pasar por el capítulo 1, Sí. Y después pasamos por el capítulo 3. Ahora ya podéis ver más o menos cuál es la estructura del libro. Es como si estos 3 primeros capítulos fueran una presentación. El primer capítulo es una presentación general, que efectivamente nos pareció mejor llegar a ella después de de curso, ¿no? Después viene Foucault y la crítica a Foucault, y después lo que viene ya son las cuestiones de orden concreto, las que tienen que ver con el derecho, con la educación, etc. Cuando ya se ve cuál es la aplicación de esas técnicas de gobernar, ¿no? en los distintos ámbitos. Si lo veis,
los 3 capítulos que vienen, ¿no? Uno es la gobernanza, el proceso de la gobernanza, otra es el derecho, la ley, la razón legal, y otra es la educación del capitalismo. ¿Vale? Sí, sí, no. Yo, en este último que ha leído Maite, lo del consenso, ¿no? Como dice el consenso permanente, eso retomo cosas que hemos dicho antes, ¿no? Precisamente, eso es claro, ¿no? Lo del consenso funcionó perfectamente bien, por así decirlo, durante toda una etapa, ¿no? Bueno, perfectamente bien. Funcionó. Los años 70, que fueron los años, digamos, más o menos de la transformación, bueno, los años 70, ¿no? Finales de los 70, porque la Thatcher llega al 79 y llegan en el 81, son los 80, los años son los 80, 90. Bien, ¿cuándo entra ese consenso en crisis? En el 2008. ¿Os acordáis de Sarkozy diciendo que había que revisar, había que refundar el capitalismo? Precisamente es el consenso, la gran crisis del 2008 hace que todo esto se ponga, digamos, esta concepción, ¿no? del mercado como lugar de bendición, que es lugar de legitimación. Se tambalean esas verdades, dejan de ser esas verdades tan verdades, ¿no? A partir del momento en que las ves desde, como lo que pasaba con el ejemplo que decía de la paz, ¿no? O sea, le das la vuelta, ves las cosas desde otro, eso, y de repente lo que parecía una evidencia y lo que parecía que se podía afirmar sin vergüenza, un día no se puede afirmar así. Y de repente hay algo. También era una ventana de oportunidad del 2008. Bueno, no, de oportunidad del desamparo, desde luego, pero no, yo creo que ahí hubo bueno, gente que se asustó mucho, ¿no? Porque oyes ahora ciertas declaraciones como la de Sarkozy y esos que estaban asustadísimos, ¿no? De hecho, ellos yo creo que llegaron a pensar que se tambaleaba a todos, ¿eh? Lo que pasa es que se ha recompuesto, evidentemente, ¿no? Ha habido una recomposición. Eso ha dejado, si es verdad, ha abierto espacios, ¿no? Porque, vamos a ver, aquí hay otra historia que Foucault, Wendy Brown sí que lo retoma en algún momento. Foucault no lo sé porque yo he ido leyendo un poco, tal como me ha ido guiando Wendy Brown, he ido al nacimiento de la biopolítica. Pero yo mencioné al principio, hay un libro maravilloso de economía que se llama La Gran Transformación, de un economista, antropólogo, filósofo, sociólogo que se llamó Carpolagny, que era inglés, ¿no? Y que escribe un libro viene de la parte austrohúngara y tal, pero recala en Inglaterra, y entonces escribe este libro de La Gran Transformación. En los años, lo escribió muy pronto, lo escribió recién acabada la Guerra Mundial, en el año 48, y ya ahí en ese libro, Polanyi explica que cómo al mismo tiempo el capitalismo, digamos, produce, primero, que para nada el capitalismo es libertad de mercado, para nada, que desde el principio el Estado interviene de manera decisiva para crear las condiciones para que se desarrolle la libertad de mercado y luego la competencia, ¿no? Pero Polanyi desarrolla eso muy bien, ¿no? O sea, se carga el mito del mercado natural y todo eso. Pero al mismo tiempo dice que además el siglo XIX digamos, son dos acciones. La acción por las cuales los estados van creando las condiciones para que se produzca la libertad de mercado, ¿no? O sea, van quitando tierras, van creando ejércitos de reserva, mano de obra tal, ¿no? Pero al mismo tiempo se produce un contramovimiento, y es todo el movimiento obrero, todo el movimiento social que va imponiendo cosas, va imponiendo un orden social, ¿no? Una protección social, porque de hecho, digamos, empiezan a salir y a surgir, ¿no? Todo lo que son eso, pues, los sindicatos, tal cual, ¿no? Entonces, esa idea doble, ¿no? De, por un lado, que el Estado, digamos, destruye o crea leyes para propiciar siempre la libertad, ¿no? Para propiciar
la libre circulación de la mercancía, etcétera, ¿no? Lo que Marx llamará el fetichismo de la mercancía, ¿no? Porque en la mercancía no se ve ni el trabajo ni nada, se ve la mercancía, ¿no? No se ve lo que se ha invertido ahí, el trabajo, la producción. Bien, entonces todo eso, digamos, va siendo contrarrestado. Entonces ahí, de alguna manera, yo creo que eso es lo que el neoliberalismo en algún momento determinado acabó con eso. O sea, esa idea que teníamos, yo creo que la teníamos todas, ¿no?, dentro de que hay una fuerza, una acción, digamos, de los estados al servicio de los intereses del capital, por así decirlo, ¿no?, se veía contrarrestada por una serie de fuerzas sociales que van creando, que van imponiendo otras formas de estar, ¿no?, que son la protección, la cooperación, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y eso va dando legitimidad a los estados, ¿no? Eso es lo que llamaremos en el fondo luego estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar se legitima porque se legitima en base a que hay una solidaridad, una cooperación, una ciudadanía, ¿eh? Mientras que aquí no hay nada de eso. O sea, aquí es el mercado lo que legitima, lo que verifica, lo que legitima, lo que crea las condiciones, digamos, de crecimiento, y si luego hay para todos, pues mejor, pero si no hay para todos, pues no importa, pero al mismo tiempo la idea está del capital humano, de los agentes implicados, los agentes subordinados, que son los obreros, etc., pierden total y absolutamente cualquier tipo de protagonismo, ¿no? Y los sindicatos y las negociaciones colectivas, ¿no? Y eso pasa por una destrucción de la imagen de los sindicatos. Bueno, ellos ayudaron mucho a sí mismos también, pero hubo una descalificación total, ¿no?, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, digamos, es un poco la creación de un nuevo, pues eso, ¿no?, de un nuevo orden, ¿no?, de un nuevo orden, y de un nuevo lenguaje. Hoy esta contaminación, ¿no?, que existe a nivel de cualquier lenguaje y de cualquier cosa de lo que proviene del mercado. Yo entiendo ahí lo que quiere decir ese conformar, ¿no?, porque se conforma hasta el lenguaje. Hoy estaba a mediodía oyendo a un periodista como decía que la marca Podemos ya no cotiza. Así la marca Podemos no cotiza. Es que ya se tira mano de eso para explicar, o sea, eso es lo que es racionalidad, esa es la racionalidad neoliberal, o sea, que para explicar las cosas tienes que ir justamente a que esta frase sea la frase de intercambio, la frase por la cual explicas, ¿no?, la marca Podemos, y que entonces se entienda, claro, la política dentro de el orden, pues, de la publicidad, de la marca, la sube, baja, cotiza, no cotiza, etcétera, ¿no? Veréis como cuando se explica, ¿no?, más adelante, bueno, en la educación, desde luego, ahí Wendy Brown entra a saco, ¿no?, porque la educación universitaria y cómo sobre todo en Estados Unidos, cómo se ha configurado, eso es increíble, ¿no? Pero incluso también, yo qué sé, llega a nombrar, pues yo qué sé, la maternidad, ¿no? Y además lo dice aquí en este texto en un momento determinado, dice hasta la maternidad, ¿por qué? Porque entonces tú inviertes tiempo, ¿no?, en tus hijos, y ese tiempo que inviertes en ayudarles con los deberes, etcétera, es acumular cosas que después se convertirán en capital. O sea que hasta los elementos, ¿no?, que tienen que ver con, yo qué sé, la búsqueda de los matrimonios, ¿no?, que sea una inversión, que sea que sea una parte de capital, etcétera, o yo qué sé, en la educación todo, ¿no?, el acudir, por ejemplo, a aprender cosas, pero eso como forma de hacer que la cartera de inversiones tuya crezca, no tanto por lo que ya has sido, sino por lo que tú en esos momentos estás haciendo. O sea, el currículum casi ya no sirve, lo que sirve es los proyectos en los que estás participando, las revistas en las que te están citando, quiero decir que es que cuando ya el mundo universitario está totalmente contaminado por ese lenguaje, que no es solamente ese lenguaje, es que ese lenguaje ha determinado las prácticas. Es que, o sea, démonos cuenta, ¿no?, de que
como lo que decía antes, ¿no? Es decir, si decimos impuesto a la muerte, pues el impuesto a la muerte nos hará reír o no nos hará reír, o nos parecerá, pero fue una genialidad de quien lo dijo, porque resulta que acto seguido la sociedad americana de repente al 55% encontraba que el impuesto de sucesiones tenía que desaparecer, y a ver, por ejemplo, aquí también cómo se pensaría, ¿no? Bueno, etcétera. Que el lenguaje está claro, ¿no? Para Foucault ha sido una cosa importantísima, pero creo que ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? O sea, creo que ha indicado que justamente el lenguaje forma parte de la práctica de la vida, ¿no? Y que es así como vivimos, entendiéndonos a través de eso, que son mensajes que vienen por todas partes, ¿no? Por la prensa, por los escritos. Por eso hay mensajes tan desafortunados como, por ejemplo, aquel de Jordi Sevilla, ¿os acordáis de que bajar los impuestos es de izquierda? ¿Os acordáis? Sí. Absolutamente desafortunados, porque jugaban en el campo contrario. Era el pensamiento neoliberal, es bajar impuestos. Entonces, bajar impuestos es de izquierdas era una manera de pasar al enemigo, aunque no quisiera decir eso, pero estaba que en el fondo sí que lo quería decir. A veure, jo, tres coses o sigui, dos que no sé, vull dir que potser algú aporta alguna més. Una és, per exemple, quan apareix no quan apareix el neoliberalisme, dels anys 30, sinó un poc després, quan entra el capital en Europa i el keynesianisme, no? I què té a veure en aquella època en què s'adoptara aquest model front al neoliberal el tema de la necessitat de mà d'obra i la necessitat de reconstruir i de posar en marxa una economia, i que s'opte més per un model que per un altre. No sé si té a veure aquest context europeu. Això seria... Faig les tres coses? La segona és que jo escolto moltes vegades que es parla ara d'un canvi sistèmic. Estem en un canvi sistèmic. Jo pensava que el neoliberalisme ha arribat a un moment de crisi, pensava, o volia pensar, o esperava, i com que junt a aquest sistema hi ha moviments que es contraposen a ells, com és l'entendre que n'hi ha ara al cooperativisme, per exemple, o a l'economia alternativa, l'economia feminista, etc. Pensava un poc que estem en aquest moment de canvi entre un sistema i un altre. Jo pensava que canvi sistèmic es referia un poc a aquesta crisi neoliberal i a veure per on sortia, unit també a un moment que entrem en el que el capital humà ja jo crec que no interessarà tant, en el sentit que en el món del treball, a l'entrar el tema de les tecnologies i la robòtica i tal, no va importar, la gent ja no importa. Aleshores, és un moment molt difícil, un moment de molts canvis. Això era la segona qüestió. Què vol dir això de canvi sistèmic? A què s'estan referint o què podem entreveure d'aixòs discursos que n'hi ha, sobretot quan parlen els economistes? I el tercer és que estava mirant, quan estàveu parlant, i m'ha hagut una pregunta respecte a la política i l'economia, la política i el món neoliberal. No sé si llegireu en el País un article, és xocotet, però per a mi és claríssim, de Larry Fink. Larry Fink, en el País, que és el titular era el hombre más poderoso de la bolsa. Diu que la confianza en las instituciones públicas se está desmoronando. Vull dir que aixeca el problema de la crisi que n'hi ha, l'aixeca a la política i apel·la a les empreses per a que vagin solucionant el problema, aquest buit polític i aquest malestar que n'hi ha la gent.
quan sabem d'on del malestar. No l'ho llegit? No sé. Bueno, jo penso que és clarificador per veure com es pot controlar el país. Del 17 és en la secció d'Economia, és xicotet, però bueno, és curiós, no? Del 17 de gener. Yo quería decir una cosa, el cambio sistémico no sé exactamente a qué se refiere, pero desde luego no creo que pueda ser a un cambio en un sentido en el que pensabas tú, ¿no? Esperaba. Un cierto optimismo y tal. Yo creo que si tenemos que, o sea, si de la misma manera que aprendió el neoliberalismo de los años 70 cómo cambiar un consenso, pues metodológicamente es muy parecido. Quiero decir que si queremos que se traduzca después en un cambio, en un vuelco electoral, en un sentido, y que ese vuelco electoral lleve un tipo de leyes y de derecho diferente y que cambien las cosas, etcétera, etcétera, hay que lograr, ¿no?, que una cierta racionalidad encuentre un hueco donde actualmente no lo hay. Por eso en estos momentos los medios de comunicación, pero también las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el hecho de que las cosas se nombren, se discutan, se digan en un determinado sentido, aboga a que algo se mantenga o no se mantenga. Quiero decir que, o un movimiento, o sea, si yo analizo, o sea, la virtud, casi la iluminación que tuvieron en la PA, fue justamente hacer algo que era un movimiento en el cual había mucha gente implicada, y hubo quien tuvo la inteligencia de nombrar eso, de hacer que eso saltara a la prensa, de que eso se empezara a hablar. Yo no sé si... Luego, claro, no sé, se dice muchas veces las ideas de los líderes, pero yo no sé si recordáis, por ejemplo, la primera aparición de Ada Colau en el Parlamento. Aquello fue historia. Aquello fue historia. O sea, yo recuerdo cuando ella llamó, tenía un representante de la banca aquí, y le dijo: usted es un criminal. Y allí se agitaron las... allí pasó de todo, quiero decir. Claro, en aquel momento estaba entrando alguien que no estaba dentro de la perspectiva de tal. Esas cosas, claro, quien tiene dinero y quien puede montar esos think tanks, yo le decía a Dolores mientras preparábamos esto, le decía, pero es que mientras no tengamos nosotros think tank, el equivalente de los think tank, estamos perdidos. Porque de alguna manera yo pienso que el primer Podemos actuó de think tank. Y que esas ideas, después ya todo, ya no vamos a hablar ahora, vale. Pero sí actuó, porque empezaron a pasar, ¿no? Y se empezó a mirar, y se empezó a ver en la televisión, y se empezó a ver a través de las redes, etcétera, etcétera, y de repente el suelo empezó a cambiar, o sea, unas cosas por otras empezaron a cambiar. Ese es el sentido, quiero decir, obligar a que al final los periodistas tengan que hablar de eso, los medios de comunicación tengan que decirlo, los artículos se escriban en un determinado sentido, etcétera. Si eso no se mueve ahí, es difícil, o sea, ni cambio sistémico, ni cambio de nada, o sea, como dice Owen Jones, o sea, sí, o sea, habrá la sustitución de un gobierno por otro, pongamos, ¿no? Pero quizá la diversidad no alcance más que a un 3%. Un 3% de las cosas serían un poquito mejores, pero el resto machaconamente seguirán en el mismo, eso, ¿no? Como decía Thatcher, ¿no?, cuando decía que su mejor aportación a la historia ha sido a Tony Blair, y Tony Blair era una invención de él, o sea, de ella. Entonces, claro, yo eso es lo que pienso. Luego lo del capital humano yo es que no lo entiendo así, o sea, yo creo que el capital humano es una buena manera de hablar de que se ve la vida completa de un individuo como una inversión. Eso a lo mejor, no sé hasta qué punto, pero aquí también, o sea, la elección de una escuela para los hijos, por ejemplo. El que esté en este barrio y no en este otro.
el que hagan tales actividades y no otras, el invertir tiempo, como decía antes, en ellos, etc. Eso hace configura toda una idea de capital, es decir, es verse a sí mismo. Todas las iniciativas, creo yo, privadas, iniciativas que ha habido que luego sabemos lo que son, pero todas las que poner lo que tú tienes, ¿no? Lo que tú tienes al servicio de que rente. Tienes una casa, pues que rente. Tienes un coche, pues que rente. Tienes una bicicleta, pues que rente, aunque sea para subirse a la bicicleta y repartir las pizzas. O sea, todo es en la idea de que cada individuo gestiona lo que tiene como sus inversiones, su casa, su tal, su cual, y se vende como una marca. Ahí están todos los, yo qué sé, todas las plataformas, todas las maneras, lo que las redes sociales han hecho no ha sido más que repetir, digamos, el mismo esquema, ¿no? O sea, cuando hablamos de los retweets, de los me gusta, de los no sé qué, y todo eso lo vemos otra vez en términos casi de inversión, de cosas que puedes ofrecer. Es que yo estoy haciendo esto, pero ha habido tantas personas que han recogido lo que yo he hecho, etc. Yo creo que ese modelo, mientras no cambien muchas cosas, porque es que tendría que cambiar una idea, yo qué sé, de solidaridad, de comunidad, supongo, de ciudadanía democrática, el feminismo ha dicho cosas, ¿no? De vulneración, de que estamos todos en el mismo barco, de que tenemos que cuidar, de que tenemos que ir juntos. Hasta que eso no entre y no forme parte mucho más de tal, seguiremos pensando en estos términos, o sea, seguiremos pensando en tener que invertir en un hijo y no en luchar por una escuela mejor en el barrio, que es de lo que luchábamos en los años 70. Ahora. No por lo mejor, sino porque hubiera escuela. Yo de todas maneras, yo sí que creo que, vamos a ver, cuando se habla de cambio sistémico, de crisis neoliberal, sí que hay muchísimas, vamos a ver, hay muchas señales, ¿no? Lo de Francia que está pasando, lo de los gilets jaunes, lo de los chalecos amarillos, es un síntoma enorme, ¿no? De cómo el neoliberalismo crea pues una sociedad totalmente pues pura brecha, ¿no? Entre muchas, ¿no? Es una desigualdad enorme, ¿no? Entonces ahí el último libro del geógrafo del Dilly, francés, se llama No Society. O sea, no hay sociedad. En Francia no se produce sociedad, porque sociedad es vínculo. Y aquí lo que hay es una especie de desvinculación entre ricos y pobres, entre mayores y jóvenes, entre periferias y centros. O sea, bueno, el pobre Lenin cuando fue a Londres con su señora, con la Krupskaya, y encima ha subido a aquello que tiraban los caballos, aquellos autobuses que había, que eran de caballo, y que le decía a su mujer, pasaba por Londres mal, ¿no? Y decía, dos ciudades, ¿no? Dos ciudades, era la de los pobres y la de los ricos. Bien, pues ahora es que son dos sociedades, o sea, ahora hay una brecha, esa idea de Lenin es total y absolutamente, y eso está siendo ya muy inaceptable, porque las sociedades explotan. De hecho explota Francia, ¿no? Bueno, hemos hablado de las migraciones, etc. O sea que yo creo que sí que hay una crisis. Pero también pueden surgir los monstruos. Bueno, claro, pueden surgir los monstruos, surgirán siempre, hasta que ya sabemos que los monstruos, pero que eso son evidencias de crisis, son síntomas de crisis. Que la crisis ahí, eso yo creo que está, vamos, que no lo puede negar nadie, ¿no? El Brexit, que es una crisis fenomenal, que es una consecuencia de la manera en que se ha creado la Unión Europea, que la Unión Europea es puro neoliberalismo, es neoliberalismo en estado puro. Entonces ahí eso también ha creado, entonces, sí, y solamente una cosa, muy breve. En cuanto al capital humano, que yo creo que seguiremos discutiendo cuando más adelante, acordémonos de pensar lo de la robotización, renta básica y capital humano, que es un tema muy interesante. Como hay tres personas que quieren hablar, que hablen y nosotros no contestamos. No, Marisa. Simplemente por la hora que es. Habla. Apuntar solo una cosa por si os parece interesante. Me parece que Foucault apunta algo
de que se da una pluralidad de discursos dentro de las formaciones neoliberales, es decir, por lo que estabas diciendo tú antes, es decir, que pueden coexistir discursos aparentemente contradictorios. No es todo tan compacto, y cada uno de esos discursos configura un campo social de uso del lenguaje y de acción. En ese sentido se me ocurre, perdona que no estoy muy clara, pero que el neoliberalismo también es producto de una genealogía en la que ha habido unos movimientos de resistencia y que todo eso no se puede obviar. Lo que ocurre es que eso también puede ser asimilado dentro del discurso neoliberal. Entonces las cosas se convierten un poco complejas, no es una cuestión de blancos y negros. Es decir, que los discursos se entremezclan. Se me ocurre un ejemplo. El consentimiento informado en medicina. ¿Está bien o está mal? Está muy bien. Está muy bien porque se pasa de un paradigma paternalista a un paradigma en el que parece que el enfermo es dueño de su cuerpo y entonces tiene que tomar la decisión de qué se hace con su cuerpo. Él es dueño de su cuerpo. Pero la burocratización de esa idea se convierte en que es un papel, porque algo que creo que es también característico ideológicamente del neoliberalismo, es el que se escamotea el debate, se escamotea el diálogo. Igual que se borra la ciudadanía, se borra el concepto de interlocutor. Y, por ejemplo, en el consentimiento informado que estaba diciendo, el interlocutor desaparece, se burocratiza la idea del consentimiento informado y se convierte en un papel en que, bueno, esto firme, pero ya le he explicado bien de qué va a tratarse este asunto, ¿no? Entonces, incluso eso se teoriza como que eso es la autonomía del paciente, que es un término perverso. Entonces tenemos el modelo paternalista, el modelo de la autonomía del paciente y habría el modelo humanista, a lo mejor, porque es otra característica, creo, de la ideología neoliberal, el cargarse el concepto de humanismo. Entonces, es una cuestión, claro, el por qué la idea del consentimiento informado, pues yo creo que eso no cae del cielo, eso es producto de toda una serie de luchas y abre un campo de interacción y de tal. Lo que pasa es que se pervierte. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? No lo sé. Quiero abrir un campo de discusión acerca de la perversión de los discursos y su multiplicidad en el marco de la Sin embargo, el sistema, gracias. Antonio. No, simplemente abundando por lo que decía Dolores sobre la actuación de los chalecos amarillos, pues es recordar lo que dice Sise, que es un poco la crispación de esa desesperanza, ¿no? Es decir, se apodera una especie de desesperanza de que no hay salida, y eso ha creado esa especie de crispación. Yo creo que frente a todo eso, pues lo que hay que ver es cómo enmascara el neoliberalismo estas cosas, ¿no? Coge una serie de valores fundamentales, como es la dignidad y la libertad, pues moviliza esos valores y enmascara otras realidades. Y es lo que ha hecho a través de la historia, ¿no? Enmascarar esa realidad que está ahí. Y hay un concepto en estos momentos que me preocupa bastante, que es el concepto de beneficio, ¿no? Que Foucault no lo trata. Y de qué manera se ha sacralizado el concepto de beneficio. Una empresa no puede continuar sin beneficio y en razón de eso pues se moviliza la cuenta de resultados, se manipula y se dice que ha habido pérdidas cuando no es real y eso sirve para despedir a trabajadores, crear ERES, porque se ha sacralizado y se le da un valor ético al beneficio, ¿no? Pues una de las grandes aportaciones y falacias que en este momento pues enmascaran otro tipo de realidad. La última Luna. Sí, solamente un toque de atención, si nos estamos dando cuenta cómo el neoliberalismo está apropiándose del feminismo, simplemente para que lo pensemos un poco, porque ya hay muchas cuestiones de alarma que con eso de que ha aparecido de una manera
tan aplastante, pues hay síntomas, por lo que estamos leyendo y estamos constatando, de que hay que estar alerta para que lo pensemos en próximas, si os parece. Bueno, ¿qué hay que leer? ¿Qué tenemos que leer para el próximo día? Capítulo 1. Vale. ¿Qué?